Amado con amor eterno en Cristo Jesús, y te honramos y te adoramos, Señor, por tu fidelidad y por tu amor para con nosotros. En que cuando éramos pecadores tú moriste, Señor, por nosotros. Pensaste siempre en nosotros salir a la cruz, al derramar tu sangre, al sacrificarte, Señor. También pensaste en la sanidad de nuestros cuerpos. Por eso dice que a través de tus heridas fuimos sanados. Ahí se te cargó toda enfermedad y toda dolencia. Por eso venimos a honrarte esta mañana, Señor, pero también a ser capacitados para nosotros también ministrar la sanidad y los milagros, Señor. Porque creemos que es la operatividad tuya actuando a través de cada uno de nosotros que formamos tu iglesia, Señor. Y que creemos que todos pueden ser capacitados, Señor, para obrar en ese mismo poder del Espíritu, Señor. Lo creemos en el nombre de Cristo Jesús y te adoramos. Gracias, Espíritu Dios, por enseñarnos, por ministrarnos, por exaltar a Cristo y por enseñarnos tu operatividad aquí en la tierra, Señor. Gracias por cada don espiritual. Gracias por la fe, la sanidad y los milagros. Y gracias por tu manifestación, que mientras estemos hablando tu palabra, Señor, cada persona que está con una necesidad física, ahí pueda recibir el poder sanador del Espíritu y pueda ser libre, sea hermano en Cristo. Y si no es hermano en Cristo, pues también pueda recibir sanidad, pero también pueda recibirte a ti y poder experimentar la vida eterna aquí en la tierra y poder nacer de nuevo, Señor, que es uno de los objetivos esenciales, añadir a este mundo al cuerpo de Cristo. Te honramos y te adoramos, precioso Rey. Gracias por todo, Señor. Derribamos argumentos mentales que se levanten, esas fortalezas que se levantan contra el conocimiento tuyo y tu palabra, Señor. Y sobre todo en esta área de todo el conocimiento incorrecto que se ha levantado para minimizar tu poder, Señor, aquí en la tierra. Gracias, Rey. Gracias, Cristo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Muy bien, pues vamos a continuar con la palabra de Dios. Primera carta a los Corintios, capítulo 12. En lo que se van conectando, pues algunos que se conectan de manera directa o diferida. Le damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve a través de estos medios de comunicación. A través de la página Fe y Poder Guadalajara, a través de la página Fe y Poder Guadalajara y Palabra de Fe y Gracia, y a través de la página Palabra de Fe y Gracia Jalisco. Le damos la más cordial bienvenida a cada persona que nos ve de los distintos países, ciudades o poblaciones de Sudamérica, Centroamérica y de los Estados Unidos, Norteamérica. Cada persona que nos ve de cualquier otro continente, ciudad de habla hispana, pues igual le damos la más cordial bienvenida. Cada persona que nos ve de la República Mexicana, cada ciudad, población, estado también son bienvenidos. Le enviamos un abrazote para allá y esperemos que esta enseñanza sea edificación para sus vidas y que podamos crecer en la cabeza que es Cristo y que Cristo pueda actuar, obrar a través de cada uno de nosotros en esa operatividad de su poder aquí en la tierra. Y vamos a seguir practicando lo que viene siendo el asunto de la pelvis, ¿ok? Muy bien, entonces la idea esencial aquí es principalmente que seamos capacitados para que ese poder se manifieste en cada uno de nosotros, en todos sus hijos, ¿no? Yo creo sinceramente que ese poder no está limitado a unos cuantos super ungidos, sino que creemos que todos estamos ungidos en Cristo, pero no todos usamos esa unción. Esa es la gran diferencia. Por eso estamos dando un curso de sanidad y milagros. Ok, muy bien, entonces primera carta a los Corintios 12:1, y hoy vamos a dar un pequeño testimonio de lo que es el poder sanador del Señor. Dice el apóstol Pablo, así dice:
el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios y en el nombre de Cristo Jesús, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Vamos a dar un poquito de tiempo que se conecten un poquito más de personas para que vean el testimonio. En lo que avanzamos en la palabra, a la mitad de la enseñanza vamos a dar un testimonio del poder de Dios aquí, que estamos hablando de un Dios vivo. Yo no entiendo por qué a veces nuestros hermanos que no creen en los dones, porque hay un segmento de la iglesia, de la iglesia de Cristo, y es respetable, nosotros lo respetamos, porque son nuestros hermanos en Cristo, pero desafortunadamente pues no han creído en esta manifestación, no han creído, porque ellos creen que no hay un fundamento escritural bíblico, y como creen que no hay un fundamento escritural bíblico, pues desechan toda esta manifestación. Imagínense estar alguien enfermo, una enfermedad incurable, y ver ese poder de Dios librándonos de la enfermedad, y toda persona diciendo que no existen ya los dones de sanidades y milagros. Hermanos en Cristo, al contrario, dice que somos milagreros, que somos chamanes, que porque andamos ministrando sanidad, y otros más benévolos, pues ahí dicen que la sanidad y los milagros ya no son para este tiempo. Y cuando hablan del Espíritu Santo, hablan nada más de 3 aspectos. Lo que viene en Juan 16, dice, Él redarguye de pecado, de justicia y de juicio, y nada más. De ahí no dice nada más. Bueno, y que el Espíritu Santo es nuestro guía, pero también que el Espíritu Santo es el que nos lleva y nos enseña siempre a Cristo, y son parte de las funciones del Espíritu de Dios. Créanlo que hay muchas funciones del Espíritu Santo. No nada más es decir, Cristo me redarguye, perdón, el Espíritu Santo me redarguye pecado, de justicia y de pecado, de justicia y de juicio. Sino que también nos lleva y nos enseña acerca de Cristo. Pero no nada más eso, Él se manifiesta en su poder aquí en la tierra, y hay 9 dones del Espíritu, que en muchos lugares y congregaciones, siempre lo decimos con todo respeto, y con la finalidad de edificar, nunca para destruir un ministerio, porque nuestra idea no es hacer quedar mal a ningún hermano en Cristo, pero sí tenemos que corregir, ¿ok? Corregir esa deficiencia, porque Pablo le dijo a Tito, en Tito capítulo 1, creo que el versículo 5, si mal no recuerdo, dice, te he dejado en Creta para que corrijas lo deficiente, y no porque lo sepamos todo, sino porque en lo que hemos sido iluminados por el Espíritu de Dios, que es lo que se nos ha revelado de parte del Espíritu, que se le reveló al apóstol Pablo y luego a nosotros, nos lo reveló el apóstol Pablo, por el Espíritu de Dios. Dice, no sé, Tito, el libro de Tito capítulo 1, versículo 5 creo. Entonces, lo esencial aquí es que podamos edificar a la iglesia de Cristo, para que toda la iglesia de Cristo sea una iglesia carismática, que los carismas, los dones del Espíritu puedan contribuir, colaborar ellos con esos dones, para que aquí se vea la manifestación del Espíritu de Dios aquí en la tierra, que básicamente es Cristo en nosotros quien obra los dones del Espíritu, quien hace que los dones del Espíritu se manifiesten. Cristo en nosotros, la fe de Cristo en nosotros, porque obviamente que siempre se van a manifestar por fe, siempre los dones se van a manifestar por fe. Entonces, por ahí nos quedamos un poquito en la autoridad que le fue conferida a los discípulos, vaya, para poder obrar, parece obrar. Y pudimos ver hasta ahorita que todo lo que dice el sistema cesacionista, y son nuestros hermanos en Cristo, regularmente la mayoría vienen de la Reforma, son iglesias presbiterianas, algunas bautistas, regularmente otras que se denominan nuevo o neocalvinistas, que regularmente se les llama cesacionistas, que no creen en la manifestación de los dones, o creen en sanidad y milagros de una manera genérica o general, donde ellos dicen, bueno, Dios sí obra milagros, pero tenemos que ponernos en clamor toda la iglesia para que, a ver si Dios quiere sanar a una persona. Y la verdad es que este curso debe de llevar, por lo menos todos los que estamos en cada servicio, en este curso, vaya, debería de tener una efectividad de un mínimo un 95%,
o sea, de 100 personas que usted ministre deberían de sanar 95. Porque la verdad es que todos podemos ministrar sanidad y milagros, y Cristo puede usarnos a todos y cada uno de nosotros. No se trata del pastor, no se trata del evangelista, se trata de los que hacen milagros, así dice primera carta a los Corintios 12. Hay un ministerio que así se llama, los que hacen milagros. O sea, que se dedican a ministrar ese sanidad y milagros. Ok, entonces, una vez aclarado eso, podemos entender cuál fue la autoridad delegada entonces a la iglesia. ¿Cuál fue la autoridad delegada a los creyentes? ¿Cuál fue la autoridad? Hoy escuché una persona que hablaba muy bonito de Cristo y decía pues que Cristo, ya Dios, ahorita andan muchos movimientos pues donde dicen que ya Dios no nos oye a nosotros en lo particular, que solamente escucha la oración de su Hijo cuando su Hijo ora a través de nosotros. Y bueno, yo creo que dista un poquito de la realidad, porque cuando nos vamos a la Escritura, realmente Dios, fíjese, en Hechos capítulo 10, Dios escuchó a Cornelio, un centurión, que dice que oraba y hacía muchas limosnas, y luego en una ocasión le dijo el Señor: tus oraciones han sido oídas, o han subido delante de Dios. Significa que Dios escuchó un hombre, ni siquiera era creyente, no era cristiano. Este hombre era un ¿cómo se llama? Simpatizaba con los fariseos, era alguien que se le llamaba prosélito, pues, que estaba dentro de los fariseos y creía y entendía la ley de Moisés y andaba ahí buscando a Dios. Y en ese buscar a Dios, Dios envía a Pedro para que vaya a la casa de Cornelio, y ¿qué cree? Recibe el poder del Espíritu Santo. Son bautizados con el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, revestidos de poder, que son los mismos sinónimos. Entonces dice que empezaron a hablar en otras lenguas, lenguas que exaltaban y magnificaban a Dios. Entonces, esos hombres fueron revestidos de poder, y es los primeros gentiles no judíos que vienen a añadirse al cuerpo de Cristo. Y Dios usó al apóstol Pedro. Ahora bien, cuando hablamos de sanidad y milagros, bueno, le digo nuevamente, quiero recordar esto, lo que estaba hablando. Entonces ya ahorita no se creen sanidad y milagros, porque muchos hermanos dicen que es emocionalismo, y otros dicen, no recuerdo muy bien la frase, pero dice que es, imagínense, cuando el Espíritu Santo está sanando a los enfermos, y ellos dicen que es entretenimiento. Imagínense qué tantas mentiras le metió el diablo a la mente a estos hermanos. ¿Cuántas mentiras les pudo haber metido Satanás? Porque dicen que el diablo, uno dice que ya no existe, que nunca existió, y otros dicen que sí es cierto que fue vencido. Claro, fue vencido, y no tiene ni una operatividad en la iglesia de Cristo. Pero hicimos un estudio, pero a los que le dan lugar al diablo, Efesios 4:27 dice el apóstol Pablo, ni de ahí lugar al diablo, Efesios 4:27. En primera carta a los Corintios capítulo 5 había un hombre que estaba metido con la esposa de su papá, era su madrastra, y en ese mismo contexto Satanás estaba engañando a esa persona. Pues ¿cómo? Pablo en la segunda carta a los Corintios lo vuelve a aclarar, hablando de esa persona, diciendo que no ignoremos las maquinaciones del diablo, de Satanás. Entonces las maquinaciones, es decir, el plan que él tiene, que si bien es cierto, ya no tiene autoridad sobre la iglesia más que la autoridad y que le da la misma iglesia de Cristo. No, pues no tiene nada de nosotros, pero si nosotros le damos autoridad, pues ese es el asunto. Él no tiene nada en la iglesia, excepto que la autoridad que nosotros en nuestro libre albedrío le damos. Okay. Ahora bien, también se dice, pues vaya, que la enfermedad es la manera en que nosotros modelamos a Cristo. En otras palabras, cuando alguien está enfermo es porque esa persona con esa enfermedad está siendo un representante digno y está expresando a Cristo. Eso significa modelar a Cristo. Modelar a Cristo es como si Cristo anduviera aquí en la tierra, manifestándose a través de la iglesia.
Entonces, hoy escuché un predicador que dijo, es que la enfermedad es para modelar a Cristo. Yo luego me quedé pensando, yo no entiendo en qué momento Cristo, cuando anduvo sobre la tierra, estuvo enfermo y anduvo modelando a través de la enfermedad. Yo no entiendo. Pero la verdad es que sí tenemos que ponernos a pensar qué es lo que oímos de enseñanzas. Creo que fue el jueves pasado que hablamos de la importancia de Marcos capítulo 4, la parábola del sembrador. Lo importante de lo que nosotros oímos, porque Marcos 4:24, perdón, dice el Señor, mira lo que oís, porque todo lo que tú oyes se te va a añadir. Así lo dijo el Señor, literal. ¿Sabía que lo que oímos son semillas? A mí en lo personal, digo, a lo mejor usted tiene una mente un poco más poco susceptible o perceptible a cuestiones de ese tipo. Pero yo cuando oigo algo, luego me afecta. Inclusive, ¿sabía que lo que oímos nos puede afectar en lo físico? ¿Sabía que usted se puede enfermar porque oye algo? Esa es la mayor sugestión que tiene Satanás ahorita en la iglesia. Manda mensajes y semillas, que son palabras, para sugestionarlo a usted de muchas cosas respecto a este tema de los dones del Espíritu. Y usted va a encontrar predicadores donde dice que esto es entretenimiento. O sea, si yo le estoy enseñando cómo ministrar sanar milagros, y si sanó una bebé, por ejemplo, los hermanos, una nieta, si sanó una bebé porque creyeron en el poder del Espíritu Santo, ellos dicen, imagínense, cuando el Señor libra a alguien de una enfermedad incurable, de un cáncer, de un asma, de un diabetes, ellos dicen que es entretenerlos a usted. Imagínense qué tanta, hasta dónde esa semilla de la palabra, de esas palabras que son contra la palabra que es Cristo, todas esas semillas vienen a reforzar a ellos y poner en ellos una fortaleza mental. De tal manera que cuando viene la enfermedad agresiva, pues ya no pueden salir de la enfermedad, porque ellos tienen la idea que sanar es entretener. Así lo escuché un predicador esta semana. Es que eso de los milagros nada más andan entreteniendo. Digo, no sé en qué momento. Si es Cristo obrando los dones y el poder de Dios aquí, del Espíritu Santo, para que se manifieste el poder del Espíritu Santo, así como cuando Cristo anduvo sobre la tierra, 3 años y medio. Ese no era entretenimiento. ¿Usted cree que Cristo está entreteniendo a las multitudes? Aquel cojo de nacimiento en el estanque de Betesda. ¿Usted cree que Cristo iba a entretener a la gente? Si fuera a entretener, entonces ¿por qué se va rápido? Lo sana y se va. Y ya no lo ven a Cristo. Si él hubiera querido entretener, se hubiera quedado híbrido. A ver, fariseos, vean todo este show. Haber sanado yo aquí, haber manifestado un reino de poder aquí en la tierra. Y vean este show. No, al contrario, el Señor se fue. Y se fue porque venían ya los fariseos. Si él hubiese sido otra persona, ¿sabe qué? Vamos, señores, es entretenimiento, vamos a sanar a este hombre y es show y vengan todo el mundo a ver. O sea, no. Entonces Satanás es muy sutil Satanás para meter mensajes subliminales en contra del poder del Espíritu Santo, en contra de esa operatividad de Cristo como el sanador. Es muy sutil porque viene y mete esas ideas, sobre todo en ese ámbito de esos grupos de personas que estudian las doctrinas de la reforma, gracia, justicia, obra consumada de Cristo en la cruz y todo lo demás. Ese tipo de personas tienen muy buena enseñanza, lamentablemente pues no creen en los dones. Y esas semillas de la palabra pueden llegar a sugestionarlo a usted o a otra persona que está metido en ese sistema. De tal manera que cuando viene alguna enfermedad agresiva, imagínese, a su mente se le van a venir las semillas que usted oyó. Las palabras que usted escuchó se le van a venir. Imagínese que esté una enfermedad agresiva en un familiar de usted, no en usted, en un familiar, y usted tenga que ir a ministrarlo, pero escuchó semillas que le dijeron que la sanidad ya no es para este tiempo, y que si usted sanaba era el diablo sanando a las personas, y no nada más eso, sino que al revés, que si usted iba y lo sanaba era solamente entretener y era un show. Yo no entiendo en qué momento Satanás pudo sugestionar a estos hermanos cesacionistas para creer que el poder de Dios es un show.
Cuando yo le digo, agárrese acá, ponga las manos al frente, los pies, ¿creen que es un espectáculo esto? Yo no entiendo, por lo menos yo no me estoy riendo, ¿eh? Yo no ando de payaso sanando a los enfermos para entretener a la gente. Andamos haciendo la obra de Cristo en la tierra. ¿Estamos de acuerdo? La obra de Cristo en la tierra. No estamos jugando al evangelio, no estamos jugando a los evangélicos, vaya. Estamos viendo manifiesto un poder del Espíritu de Dios que es una expresión de Cristo a través de nosotros. Por eso yo no entiendo en qué momento se le llamó entretenimiento o emocionalismo, no lo entiendo. Pero bueno, respetamos a estos hermanos en Cristo, pero sí es importante desarraigar esa semilla. ¿Qué tanto está metida esa semilla en nuestros hermanos? A lo mejor en ustedes que estamos aquí reunidos no, pero ¿qué tanto está metida esa semilla? Esa semilla del cesacionismo en sus corazones, porque sí es grave. Ya he visto morir yo personas, hermanos en Cristo. Ahorita, el día de hoy, en este momento hay un hermano en Cristo que está enfermo de cáncer. ¿Y qué cree? Su servidor me ofrecí voluntariamente a ministrarlo. Estuvo por acá en Jalisco, yo me propuse ir a donde él estaba. Hermano, voy y lo ministro. La pregunta es, ¿aceptó? La respuesta del cual cree que sería. ¿Usted cree que haya aceptado? Si Dios me quiere sanar, Él me va a sanar, como diciendo, Dios no te va a usar a ti. Y luego dices, es como cuando Dios envía, alguien se está ahogando en el mar y envía una barca, ¿no? Y luego, Señor, ven, ándale, como Elías, levántame en ese torbellino, y el Señor enviándole una barca. O sea, el Señor enviándome a mí para sanarlo y Él esperando que Dios lo sane. Pero me está enviando a mí. No, yo quiero que el Señor me sane. Que si es la voluntad de Dios lo va a sanar, y si no la voluntad. Así me contestó por teléfono. Y ahorita el hermano sigue enfermo. Y le estoy hablando hace como 4, 5, 6 meses. Que el Señor le mandó la provisión. Sergio Soto estaba. Y decidió decir no. Es lamentable. Pero bueno, gran parte de la iglesia está así. Bueno, vamos a un testimonio ya ahorita. No sé quién de los dos quiera pasar para darnos el testimonio de su bebé, de su nietecita, para que nos diga y nos hable del poder sanador del Espíritu. La verdad es que no importa quién haya usado, no se trata esto de Sergio Soto. No se trata de Sergio Soto, se trata de la misma iglesia de Cristo que cree en el poder sanador del Espíritu. Entonces el hermano nos va a hablar, si gusta. Bendiciones. ¿Quién vive? Y a su nombre. Y a sus hijos. Y con esta nos quedamos. Hace poco mi nieta cometió el error. Este testimonio yo dije, no me voy a callar. Es primera vez de mucho tiempo que no hablo en micrófono y estoy al frente. Ahí sí me equivoco, discúlpeme. Mi nieta cometió el error de tronarse su cuellito y se tronó de más. Traigo una foto de el daño que ella se provocó. Ok, sí. Aquí está. Dame poquito porque quiero que haya bases de esto, que no piensen que es nomás el estar aquí. Ok. No sé si se alcanza a apreciar desde aquí. Ella tenía su última vértebra fuera de su lugar. Quiere decir que lo voy a acercar a la cámara. Sí. ¿Qué quiere decir eso? Que los doctores le dijeron a mi nuera que ella tenía desprendido su cráneo de su columna, que cómo era posible que ella tuviera vida. La niña prácticamente tenía su cráneo suelto. Entonces a mí cuando la niña duró así, que la llevaban y no la atendían aproximadamente un mes y medio, hasta que cayó que la mandaron de urgencias al hospital civil, cayó en el hospital civil. Esto es una resonancia magnética, no salía el daño como tal en una radiografía, no salía en una tomografía, le mandaron a hacer una resonancia magnética para ver. Cuando ellos ven, ellos le dicen, ¿sabes qué?
tu hija ya no se puede ir de aquí, porque ella prácticamente en cualquier movimiento que ella haga, ella puede caer muerta. Cuando ella ya andaba sin collarín y así andaba. Entonces la dejan internada aproximadamente 15 días. Cuando le dicen que le iban a hacer que eso se acomodaba solamente con una operación, era realmente muy riesgosa, muy riesgosa, porque iban a mover lo que era todos los tendones, todo lo que dirigía al cuerpo. Entonces todo eso era, la niña que podía quedar ya tirada en cama, con un parálisis, o sea, ya era muy riesgoso. Y el riesgo era, y también no nomás era ajustar esa vértebra, sino que le iban a poner desde su cabecita, le iban a perforar para poder añadir con unos clavos. Eran como unos clavitos así como si fueran vértebras. La otra opción, sí, de hecho que podía quedar en operación la niña, o sea, había un riesgo tremendo. Entonces la otra era ponerle una corona externa, aquí así, le iban a perforar su cabecita, aquí atrás la niña iba a llevar un fierro para que le sostuviera su cabeza, o sea, era algo que no. Gracias a Dios, yo hace tiempo conocí esta palabra, por eso estoy aquí dándole gracias a Dios, vine a darle gracias a Dios aquí y a los pastores, porque esta palabra de fe y poder yo la conocí hace tiempo, la cual he llevado mucho tiempo a cabo en mi vida. Y la gloria de Dios se manifestó ahora sí con gran poder, porque cuando a mí me dieron todo el diagnóstico de la niña, yo le decía, no, ni acepto tu cirugía, ni acepto tus clavos, ni acepto tu corona. Y yo le dije al Señor, yo orando, le decía, no permitas que llegue a la cirugía, no permitas, Padre, porque esos clavos solamente tú los llevaste, y ahí fue la sanidad. Y esa corona que le quieren poner a mi hija, Señor, solamente tú la llevaste y te hiciste rey de reyes. Entonces, por lo cual yo no recibo esa cirugía. Yo le decía a mi hijo, no recibas, no. Y le decía a mi nuera, obvio como mamá pues no sabía qué hacer, ¿verdad? Pero pues gracias a Dios se mantuvo en esa fe también ella. Y mi hijo se aferró y no. Entonces faltaba un día, nos pidieron pues la cantidad que estaba fuera de nuestro alcance primera, y yo le dije, ¿sabes qué, Señor? Si tú lo vas a hacer, tú vas a proveer, porque yo no me voy a mover, ni un peso voy a moverme yo. Y a mi hijo le dije, tú tampoco te vas a mover, y te vas a quedar ahí en esa fe, porque vamos a creerle a Dios. Y sí, faltaba un día, pues hoy va a ser entre sábado y domingo la cirugía. El día viernes, mi nuera se puso a orar con mi nieta, y para la honra y la gloria de Dios le truena. Para eso, días antes el Señor ya me había mostrado a mí, yo en una oración, que le iba a tronar, le marco a mi nuera, le digo, ¿sabes qué? A la niña le va a tronar su cuello, no te preocupes, va a estar bien. Y sí, el Señor lo hizo de esa manera, le tronó, dice que nomás mi nieta le hizo así, ¡ay! Me dolió. Y mi nuera, pues obvio, le decían que si tronaba, la niña podía morir. Pues mi nuera se quedó con sus manitas ahí, no sabía ni qué hacer, dice ella. Cuando a la mañana siguiente le dice el doctor, oyes, te veo diferente, te veo mejor. Y en mis oraciones siempre le decía yo, Señor, manda a alguien que le diga, te veo diferente, Señor, lance esa palabra. Y el cirujano que iba a hacerle la cirugía fue el que le dijo, te veo diferente. Entonces le iban a dar una alta voluntaria mientras se juntaba el dinero, detuvieron la alta voluntaria. Se hablan y se empieza el doctor a moverse para sacarle otra resonancia, no se pudo. Dijo, ¿sabes qué? Una radiografía es urgente, necesito ver qué fue lo que pasó. Entonces le hacen los estudios, el cirujano le hace los estudios que ella necesitaba y ve la columna alineada. Y dice, el doctor llegó y le dijo a mi nuera, no entiendo cómo pasó esto, porque realmente este caso de mi nieta es muy difícil verse. Es muy difícil verse, por eso muchos tiraron la toalla, quiero que sepan, muchos cirujanos tiraron la toalla para no operarla, por el riesgo que traía. Este cirujano dijo, yo, fue el que el Señor puso para lanzar la palabra de sanidad sobre mi nieta, y traigo la foto de ella, ahorita, de hecho me acaban de decir, tuvo cita hoy, al cirujano, le dice que le van a volver a sacar su estudio. La traen con collarín por protocolo, pero nosotros sabemos que ya fue sanada,
Esta es una foto de ahorita. Mi nieta traía su cabecita así. Y ahora la trae derecha. Esa foto es actual, es de ahorita. Fueron al doctor, al cirujano, le dijo que estaba bien, que ella nomás era un estudio más para darle su alta. Obvio, la van a traer con collarín por protocolo, no porque nosotros dudemos que Dios hizo su obra. Pero ese es un gran testimonio que yo le dije a Dios, no me va a callar, porque hay muchas personas que pierden la fe. Nosotros hasta el último momento, cuando le iban a meter a cirugía, no nos rendimos. Y la gloria de Dios se manifestó y mi nieta tiene vida, no entró a cirugía, no le hicieron nada, porque yo siempre digo, el cuerpo de Dios es perfecto. Tú fuiste hecha a tu imagen y semejanza de Dios. Y Dios no tienes por qué traer en tu cuerpo nada del mundo que no te pertenece. Dios te puso como Él es su diseño de Él. Entonces yo era que decía, Señor, yo no lo recibo, yo no recibo eso, porque ella fue hecha a tu imagen y semejanza, Señor. Nosotros nos aferramos y le doy la gloria a Dios, estoy aquí, nosotros sí nos congregamos, estamos yendo a otro lado, pero esta palabra para mí siempre penetró a mi vida y la he puesto por obra, se la he transmitido a mis hijos, a mis nueras se las he transmitido, que siempre, yo sé que muchos me dicen, familia, que la ciencia fue hecha, y que la ciencia y que tenemos que sujetarnos a la ciencia, pero yo sí les digo, ok, Dios fue tan misericordioso que sabía que iba a haber gente que no le iba a creer a Él, por eso fue que fue usada la ciencia, para aquellos que no creen en las promesas del Señor, para ellos fue la ciencia, para mí es mi Dios grande, fuerte y poderoso. Toda la gloria sea para Cristo. Pues dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes por sus maravillas y por sus milagros, por su manifestación, por su gracia y por su amor. La verdad es que solamente creemos que es Él solamente, como dice la hermana, los hermanos que no creen en el poder sanador del Espíritu, ellos dicen, o sea, sí creen en sanidad, pero en la sanidad que provee el médico. Cuando hablamos de la sanidad de Cristo, pues no creen, pero no, todos sabemos, ¿verdad?, que la ciencia médica solamente tiene sus límites, todos sabemos. Y sí me ha tocado ver esos casos de niños que tienen toda la espalda, hasta la parte de arriba, traen una estructura de metal, sí me ha tocado verlos, pero hace mucho, no recuerdo ni dónde los he visto, o sea, no los he visto últimamente para ministrarlos, pues ya no se me han presentado, pero sí, ya estoy hablando hace como 15 años, yo creo, 20 años por allá que me tocó ver a un niño o niña así con una estructura desde acá, desde arriba, que le sostiene su cabecita. Qué feo caso, ¿no? Pero creemos y seguimos creyendo en ese poder sanador del Espíritu y que es el Señor Jesucristo, por su llaga fuimos sanados. Esa es una realidad presente, es una verdad inherente al Evangelio, es el Evangelio de Cristo. Un evangelio de palabras sin poder, dice el apóstol Pablo. O sea, a fin de cuentas es un evangelio de palabras persuasivas y nada más, que sí puede generar, porque la palabra es poderosa de que pueda traer una vida indestructible, un nuevo nacimiento espiritual, sí, lo sabemos, pero Dios no se quedó nada más cuidando de la salvación del ser humano, se quedó también proveyendo algo que viene siendo que nuestra permanencia más tiempo sobre la tierra, por causa de que Él anhela que nosotros seamos esa expresión viva de Él, aquí en la tierra. Entonces, pues es maravilloso ver esos testimonios. Y si se fijan, no se trató de que un superungido tuvo que ir a la casa, ellos creyeron, los hijos de nuestros hermanos creyeron, ellos impusieron las manos sobre su hija y el Señor los usó a ellos. Entonces, realmente es bueno estar hablando de estos temas porque creemos que el cuidado del Señor que tiene para con nosotros, imagínense, proveyó todo el poder, 9 dones del Espíritu y son 3 dones de poder ahí, operativos, y que no los disfrutemos. Hace 1 año, 2 años, murió un hermano en Cristo de cáncer. Igual, solamente creían en un Cristo interno, no en un Cristo externo, bueno, en un Cristo interno, pero que se expresaba
solamente a través de con buena conducta, buen comportamiento, gobierno, dominio propio, mucha sabiduría para operar en el ámbito natural, en el trabajo, habilidades dadas por el Espíritu, bondad, amor, gozo, paciencia, todos los frutos del Espíritu, pero no creía en los dones. Y imagínense qué tanto se le arraigó al hermano esa mentalidad de que los dones y el poder de Dios ya no estaba vigente. Tanto se le arraigó a este hermano que a fin de cuentas, pues como dice, tiró la toalla. Dice, pues ya terminé mi misión en la tierra, ahora ya me tengo que ir con el Señor porque mi misión fue cumplida. Y por ahí en los comentarios unos hermanos decían, y lo digo con todo respeto porque yo estimaba mucho a este hermano, yo lo estimaba mucho lo estimaba, porque un buen hermano, pues que son buenos. O sea, no estamos diciendo que son malos los cesacionistas, son buenos. El problema es que dentro de el ignorar los dones o hablar en contra de los dones, va a traer siempre una manifestación donde van a ser destruidos. O sea, su cuerpo va a ser destruido aquí en la tierra y ellos ya no van a ser una expresión de Cristo. Cristo no los va a usar ya ellos aquí. ¿Cuántas personas no estuvieran ahorita siendo edificadas por ese ministro? ¿Cuántos no estuvieran siendo salvos? Pero él dijo que había terminado su carrera dejando a 2 bebés de 3 años y de 5 años. Eso es lo más triste. ¿Usted cree que la bebé de 3 años no quisiera ver a su padre ahorita? Sinceramente. O cuando tenga 10, 15 años, ¿usted cree que no quisiera tener su papá? Y el papá creyendo que ya había terminado su misión. O sea, ¿hasta dónde llega ese sistema? Perdón si me exalto, a veces me exalto y me da coraje, pues ese sistema cesacionista. Me da coraje que la gente no entienda. Este otro hermano está enfermo de cáncer, está vivo todavía. A lo mejor va a estar viendo mis enseñanzas, no sé si le estará viendo. Pero chocó, que yo sí creo en los dones y él no cree en los dones. O sea, chocó más. Y prefiere estar enfermo a creer que tenemos un Dios sanador. Prefiere. O sea, por eso le digo, cuánta estructura mental, fortalezas mentales se han levantado en ese hombre. Y en el hermano que murió y en este hombre. Cuántas fortalezas mentales en contra de la manifestación del Espíritu Santo. Y crea lo que a mí me duele cuando un hermano en Cristo muere. Crea lo que me duele. Por eso estamos dando este curso. No para... Muchas personas lo toman a mal. Piensan que yo les estoy echando leña, o ¿cómo le llaman eso? Hate, Michelle. Que soy un hate, ¿no? ¿Qué se llama hate? Hater. ¿Qué significa eso? Que siempre está en contra y que los estoy criticando. Pues ellos pueden tomar 2 opciones. O una, creen que yo los estoy criticando cuando en mi corazón lo único que hay es ayudarlos. Pero ellos creen que los critico. Pero en fin, el Señor no va a hacer nada si nosotros no podemos creer aquí en la tierra. Y la fe viene por el oír y el estar oyendo su palabra. Y no nada más la palabra Cristo, como creen muchos, sino la palabra de Cristo es muy diferente a Cristo la palabra. Pero bueno, ahora sí que no nos queda más que orar por estos hermanos. Ok, vamos a ver autoridad. Mateo capítulo 10. ¿Cuál es la capacidad legal dada por Dios al creyente para ministrar sanidad de milagros? ¿Cuál es la capacidad legal? Mateo 10:1. Mateo capítulo 10. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre, ¿qué dice? Sobre los espíritus inmundos. Estamos hablando de echar fuera los demonios de las personas que están. Entendemos que personas sin Cristo pueden estar endemoniadas, ¿no? Usted va a encontrar loquitos en la calle, va a encontrar personas que en cierta manera se le llama mal de sus facultades mentales. ¿Puedes decir manicomio? El manicomio está lleno de muchas de ese tipo de personas, Muchas de esas personas pueden ser libres por el poder del Espíritu de Dios. Estaba en una reunión de Charles y Frances, que este curso es una continuidad
ministerio de Charles y Frances, estaban en una reunión y le llevaron una señora loquita del manicomio. Literalmente se la llevaron. Y cuando Charles y Frances lo ministraron y pusieron manos, dice que esa loquita cayó bajo el poder de Dios. Inclusive empezó a hablar en lenguas, bautizada con el Espíritu Santo. Entonces, me da risa. Me da risa porque era una loquita, pues. Cayó y habló en lenguas, se levantó y se fue, y jamás volvieron a saber de ella, y pasaron los años, ¿y qué cree? O sea, ya le contaron el testimonio de que cayó bajo el poder de Dios, fue bautizado con el Espíritu Santo hablando en lenguas, y ya a los años pues era una persona totalmente cuerda. Por eso le digo, o sea, siempre la solución la vamos a tener en Cristo, y no estamos en contra de la ciencia médica, ¿no? O sea, no decimos que si le viene un dolor de panza, no estamos diciendo que no se tome una pastilla, o sea, tampoco somos extremistas como los testigos de Jehová que dicen, no se transfieran sangre y no sé qué rollo. O sea, nosotros no estamos en contra de la ciencia médica de antemano. Creemos que la ciencia médica, como dijo nuestra hermana Lupita, fue creada precisamente para hermanos en Cristo que no crean en el poder sanador del Espíritu. O alguno de nosotros, pues, que todavía a lo mejor no tenemos no hemos llegado al varón perfecto y todavía ocupamos a lo mejor una inyección de algo, ¿no? O sea, no estamos en contra de la ciencia médica. Al contrario, la ciencia médica es parte de un plan divino para preservar a la humanidad. Claro que ese es un plan divino, Dios da esa sabiduría, pero también creemos que tenemos un poder de Dios que es superior a eso y que nos puede librar de algo que la ciencia médica aún no puede librarlo otra vez. Ahí tenemos muchos videos por internet cuando iniciamos en casas. Personas que tenían problemas. Hay un video en YouTube, la otra vez lo estaba viendo, uno de mal de Parkinson. Cómo sanó. Vimos una persona de asma, que todavía está el video en YouTube. Vimos a niños donde Dios les hacía arcos en pies planos. Tenemos un video que subimos, ese sí lo respaldamos, de Mazatlán. Una persona de artrosis con osteoporosis junta. Otra persona que ya no tenía cartílagos, estaba pegando hueso con hueso y así. O sea, podemos contar una persona sorda de un oído. En Culiacán nos tocó, cuando estábamos en una persona muda. Y así podemos ver el poder de Dios manifestándose. Uno, para preservar la iglesia más tiempo sobre la tierra y ser una expresión de Cristo. Y dos, sean colaboradores del propósito eterno. Y dos, para el mundo que no conoce a Cristo. También es una gran manifestación de un poder de Dios para que ellos crean. Porque las personas, el mundo, ¿a dónde cree que va cuando están enfermos? ¿A dónde cree que va cuando tienen problemas? ¿A dónde cree que va? Vea el canal local de aquí después de las 12 de la noche. Véalo, ¿quiénes salen pagando ahí? El más benévolo dice ¿cómo se llama? Un señor peloncito así, canucio. No recuerdo cómo se llama. Pero de ahí en fuera, o sea, puros chamanes están ahí. Y la gente hablando por teléfono, mire que tengo este problema, que tengo un hijo enfermo. Y luego se pregunta, ¿y la iglesia poderosa de Cristo? ¿Dónde está? Pues resulta que la iglesia, pues porque precisamente uno porque ignoran, otro porque no saben, otro porque no se animan, por lo que usted quiera. No se está manifestando la iglesia. Y peor cuando hay un ataque constante en contra de esa manifestación del Espíritu, mi hermano. El mundo quiere ver el poder de Dios manifiesto. Nosotros somos quienes tenemos ese poder y tenemos que expresarlo aquí en la tierra. Entonces le dio ¿qué? Autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera, no para que se quedaran dentro, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. ¿Estamos de acuerdo? Dios a través de la iglesia debe sanar toda enfermedad y toda dolencia. Pero muchas veces el limitante somos nosotros mismos. Porque sí necesitamos que se renueve el entendimiento. Para los hermanos cesacionistas que creen que no hay formación de Cristo, para efectos de que Cristo se expresa en nosotros en sanidad y milagros, yo les digo y les tengo la noticia, Cristo necesita ser formado también. Porque si Cristo no oímos, no se renueva el entendimiento, no se transforma esta alma, no vamos a ver milagros y sanidades.
porque es necesario que lo podamos creer, es decir, la fe de Cristo en nosotros debe estar operativa cuando renovamos esta mente, y Cristo y la mente de Cristo está operativa en nosotros, y esta mente natural sale literalmente, no es que salga en nosotros, pues queda minimizada, y es la mente de Cristo que está operativa. Por eso es necesario que Cristo sea formado, para que también se vea manifestaciones en milagros. Una persona podrá tener que crea en los dones, pues, sanidad y milagros, que tenga 10 años sin ministrar y sin escuchar del tema. 10 años. Crea lo que no es la misma a alguien que está continuamente oyendo. O sea, no es la misma que alguien de ustedes ministre un enfermo aquí y se ve un milagro, a una persona que tiene 10 años sin ministrar, no se va a ver el mismo milagro. Porque esa persona ya su mente está totalmente inactiva. La mente de Cristo está totalmente inactiva en la sanidad de los milagros. Hay muchos hermanos que son continuistas y que creen en los dones, que se están añadiendo a este movimiento, y es buena la palabra. Lo malo es que los sugestionan para decirles que ya los dones no están operativos o que no son de Dios. Muy bien, entonces, ¿qué les dio? Para sanar toda enfermedad, ¿estamos de acuerdo? Y toda dolencia. Hasta ahí no deberíamos de quedar, pero debemos de ver dos circunstancias cuando Jesucristo dijo esto. Uno, se lo dijo a sus discípulos que eran muertos espirituales todavía. No habían nacido de nuevo porque Cristo no había muerto ni había resucitado. Cuando Cristo resucita, según Efesios 2:6, dice que resucitamos de entre los muertos juntamente con Él. Entonces eran muertos espirituales. Primer impedimento, muerto espiritual con autoridad. Pues. Segundo, ellos no habían sido bautizados con el poder del Espíritu Santo. No habían recibido el poder del Espíritu Santo según Hechos 1:8. Ni tampoco habían sido, es lo mismo, revestidos de poder, lleno del Espíritu Santo, bautizados con el Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. Todavía no sucedía. Eran dos impedimentos principales: no nacidos de nuevo y sin el poder del Espíritu Santo. Vamos a Mateo 17 para entender qué sucede posteriormente a eso. ¿Qué sucede con estos hombres, con esos dos impedimentos? Mateo 17, por favor, versículo. Vamos a empezar desde el 14, por favor. Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, ¿qué le dijo? Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas veces en el agua. Es lunático. ¿Qué significa lunático? Mateo capítulo 17, versículo 15. ¿Qué significa lunático? Vamos un poquito. 17, 15. Vamos a ver un poquito en un diccionario la palabra lunático. Bueno, era como una frase, decía, es azotado por la luna. También significa que sufría epilepsia. Sufría epilepsia. Y dice epilepsia influida por la luna. Obviamente que estamos hablando de oscuridad, ¿no? Y ahorita vamos a ver otra traducción, a ver si podemos encontrar otra. Estar alunado también significa, imagínense. Pero en otras palabras, era una persona, vamos a verlo en un diccionario diferente. Traigo varios diccionarios aquí del griego. Mateo 17, 15. Era una persona literalmente que padecía epilepsia. La epilepsia regularmente dicen que es un problema desajuste en el cerebro, algo no les está funcionando en el cerebro. 17:15, pero en otro diccionario, por favor, dice lunático. Vamos a ver otro diccionario diferente. Está viendo en el Vine. Vamos a ver que padeció una enfermedad convulsiva. También es lo mismo.
el diccionario Tuggy dice que es, y el Tames dice que es una enfermedad convulsiva. Vamos a ver el Swanson que dicen. Que tenía convulsiones, es decir, que tenía un ataque, ser lunático, y otro dice literalmente que estaba trastornado, así literalmente te lo dicen. Por eso vimos varios diccionarios, el Swanson, el Tuggy, el Vine, el Strong, ¿okay? Para entender las traducciones diferentes. Que estaba literalmente trastornado, que le dan convulsiones, le dan ataques epilépticos o convulsiones, o estaba trastornado. Eso literalmente significa la palabra lunático. Ahora vamos a ver qué era ese trastorno, de dónde provenía, ¿no? Es importante entenderlo, porque personas hablan diferente a este caso. 17:16, por favor, vamos a Mateo 17:16. Lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido, ¿qué dice? Sanar, pero si les dio autoridad, ¿que no? ¿Qué no les dio autoridad? Verán, ¿me puedes llevar para que me calienten por favor? ¿Qué no les había dado autoridad para que echaran fuera toda enfermedad? Entonces, ¿qué hacía falta? Vamos a ver más adelante, por favor. Respondiendo Jesús dijo: "Oh, generación incrédula", primer frase, ¿no? Incrédulos. Generación incrédula, perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo se he de soportar? Tráenmelo acá. Y reprendió Jesús. ¿A qué reprendió? Dígame. Al demonio. Muchos no creen que ahorita existan los demonios que posean a las personas. El síntoma de uno que parece, sí puede, no sé si hay otro trastorno o problema físico en el cerebro de los que tienen problemas de epilepsia. Pero aquí, en este caso, un epiléptico era una persona que estaba endemoniada. ¿Okay? En este caso. No puedo asegurar si todos los epilépticos están endemoniados, pero ahí nos da un tips, que cuando alguien está epiléptico, regularmente a lo mejor es una persona que no ha nacido de nuevo, no es creyente y se lo va a encontrar en muchas familias lunáticos, ¿ok? O con problemas de, ¿qué dije? De epilepsia, trastorno epiléptico. Entonces, reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho y este quedó sano desde aquella hora. Mateo 17:18. Entonces aquí dice que echó fuera el demonio, ¿ok? Echó fuera en aquella hora, Mateo 17:18, el demonio. Quiero ver esa palabra exactamente en el griego 8:46. 17:18. Vamos a ver de qué se trata. No hay una traducción específica de esa palabra. No hay una traducción específica. Bueno, creo que sí. Ahorita la vamos a encontrar. ¿Qué significa esa palabra? No la encuentro. No la encuentro esa palabra en el griego. Sin embargo, podemos decir, a ver si esta está, pero no la encuentro.
No hay una definición específica de esa palabra. Muy bien, entonces, hablando de la traducción esta, ¿qué otras traducciones traducen igual? Mateo 17, versículo 18, por favor. Algunas traducciones dice, echó fuera el demonio que lo poseía. El demonio salió de él. Si seguimos leyendo, por favor, vamos a seguir leyendo. Mateo 17, 18, 19. Viniendo pues sus discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? ¿Por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Y vamos a ver el 19. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, dijeron, ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? 20. Jesús le dijo, por vuestra poca fe. De cierto digo que si tuviera fe como un grano de mostaza, dirías a este monte, pásate aquí. Entonces ahí en ese contexto eran muertos espirituales, había mucha poca fe, porque era una convicción que venía por ver las obras de Jesús, por ver a Cristo actuar y por oír a Cristo, Jesucristo en ese tiempo. Entonces había mucha fe. Imagínense si dejaron de oír a Cristo y Cristo los envió a echar fuera los demonios y sanar a los enfermos, aquí se ve que no pudieron. Había un impedimento, poca fe. En ese tiempo existía mucho poca fe, porque la fe debe de venir por el oír la palabra. 2, eran muertos espirituales. Y 3, no tenían el poder del Espíritu Santo. ¿Okay? Pero, ¿qué cree? La autoridad delegada de parte de Cristo está. Mateo 10:1 otra vez. Mateo 10:1, por favor. Llamando a sus 12 discípulos, ¿qué dice? Llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Ahora la pregunta sería, ¿cuál es la diferencia entre ellos, los discípulos, y nosotros? Si usted recibió a Cristo, ya es nacido de nuevo. Cristo habita en usted. 2, si ha recibido el Espíritu Santo, el bautismo con el Espíritu Santo, recibido poder con la evidencia de hablar en otras lenguas, usted ya tiene el poder del Espíritu Santo, cosas que ellos no tenían. Más la autoridad de Cristo. O sea, usted, en otras palabras, Cristo actuando en usted, porque esa es la autoridad de Cristo actuando a través de usted. Pero ¿qué cree? Nosotros somos colaboradores de Él. Si nosotros salimos a ministrar a los enfermos, Cristo va a ir ahí. Cristo nunca nos va a tratar como marionetas para que decir, a ver, Filigonio, ve a sanar a tal persona. Si usted decide no ir, Cristo no va a ir. Por eso somos colaboradores con la cabeza. Cabeza y cuerpo en esta tierra se complementan para que operen aquí en la tierra. ¿Ok? Cabeza y cuerpo. Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. Si la cabeza nos dirige, nos guía, nos impulsa, tanto el querer como el hacer, pero nosotros decidimos no actuar, hay cuenta que es una cabeza sin cuerpo o una cabeza con un cuerpo desobediente, que no opera aquí en la tierra. Por eso estamos dando este curso, para que usted entienda que cuando usted va a sanar a un enfermo es Cristo en usted, el que está obrando los dones del Espíritu. ¿Entendemos? Cristo en nosotros. Entonces, autoridad delegada ya está. Lucas 24:49, revestido de poder de lo alto. Esa es la capacidad legal para ministrar sanidad y milagros. Lucas 24:49. He aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que sean revestidos de poder, investidos, o tomar el vestido de poder, del poder de Dios. En otras palabras, ¿se han dado cuenta? ¿Dónde iba a venir el Espíritu Santo? Ese cuando dice venga sobre ustedes, no significa que no nos esté habitando, ya nos habita.
Pero ese cuando venga sobre nosotros es un revestimiento de poder, que es la capacidad dada por el Espíritu Santo para ministrarlo a Él aquí en la tierra. Y se vea el poder sanador de sanidad y milagros. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Mire, autoridad y ahora revestido de poder. Lucas 4:8. El Señor Jesucristo dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí. Lucas 4:8. ¿Qué dije? Lucas 4:18, perdón. Era 4:18. El Espíritu del Señor está sobre mí. Mire, Jesucristo lo dijo. El Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Usted cree que Él no era templo del Espíritu Santo? ¿Usted cree que no habitaba Dios en Él si Él era Dios? Pero ¿por qué dice está sobre mí? Porque darnos un ejemplo de que ese Espíritu Santo también nos iba a revestir de poder. Y cuando dice, por cuanto me he ungido, esa unción es para que dar buenas nuevas a los pobres, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, dar vista a los ciegos y poner en libertad a los oprimidos. Muchas personas en esos conceptos que leí ahorita, sanar a los quebrantados de corazón, pregonar libertad a los cautivos, son todas las personas que están sin Cristo. Vista a los ciegos para que puedan ver ahora a Cristo, pero también libertad a los oprimidos. En estos oprimidos, final, la unción es para que poner en libertad a los oprimidos. Pero aquí estos oprimidos incluye oprimidos muertos espirituales y oprimidos personas en Cristo, hijos de Dios. ¿Sí sabe que hay personas, hijos de Dios, oprimidos? Los que están por una enfermedad. Ahora vamos a Hechos 10:38. Por favor. Hechos 10:38, ya vamos a terminar. 5 minutitos. ¿Qué dice? ¿Cómo Dios ungió? Esta es una expresión de Pedro cuando fue a la casa de Cornelio. Fue parte de la predicación de Pedro a Cornelio. ¿Cómo Dios ungió con el Espíritu Santo? Mire, y con poder a Jesús de Nazaret. Él tuvo que ser ungido por el Espíritu Santo Jesús. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Qué es la unción? Fue ungido por el Espíritu Santo y con poder. Eso mismo que creen, nosotros también ya lo tenemos. Ungido por el Espíritu Santo, porque el ungido, Cristo vive en nosotros, por eso estamos ungidos. Y el poder representa cuando usted es bautizado con el Espíritu Santo, cuando usted es lleno del Espíritu Santo y cuando se comienzan a manifestar por lo menos el don de lenguas. Entonces, ¿para qué entonces fue ungido Jesús? Con el Espíritu Santo, pero también con poder. ¿Para qué? Uno dice, porque anduvo haciendo bien, ¿estamos de acuerdo? Pero también a quién anduvo sanando. A los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y aquí en este tipo de opresión no está hablando de personas creyentes, nacidos de nuevo, iglesia, no está hablando de ellos. ¿De quién que está hablando? De los oprimidos por el diablo. ¿De quién? Cuando sanó a aquellos leprosos, cuando hizo ver al ciego, cuando levantó al paralítico, cuando sanó a la suegra de Pedro. Todos esos estaban oprimidos por el diablo. Y Jesús anduvo haciendo bienes y sanando a esos oprimidos. Esos oprimidos, mi hermano, no se refiere a aquellos que están muertos espirituales. Se refiere a aquellos que aunque sean muertos espirituales o estén en Cristo, están siendo oprimidos. Otra vez, Lucas 4:18. Veamos esos oprimidos ahí, mire. Para los que piensan que los oprimidos son aquellos que eran muertos espirituales, no. Los oprimidos eran cuando anduvo sanando a los enfermos. Ellos eran los oprimidos.
El Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos. Esos son los muertos espirituales. Vista a los ciegos, los que estaban sin ver a Dios y eran fariseos. Solamente veían una ley, no veían a Cristo en la ley, no veían a Cristo en los profetas. ¿Y poner en libertad a quién? A los oprimidos. Esos oprimidos están oprimidos por el diablo. ¿Y cómo los liberó esos oprimidos? Cuando anduvo haciendo bienes y sanándolos. ¿Se da cuenta? Por eso el ministerio completo de Jesús, o del Cristo que anduvo ahí encarnado, así como el Cristo que ahorita está encarnado en la iglesia, es decir, el que nos habita, es el mismo ministerio. Libertad al que está cautivo, muerto espiritual, para que ellos puedan tener la luz de Cristo y dejen de ser ciegos espirituales y vean a Cristo. Pero también, ¿qué cree? A sanar a los oprimidos por el diablo. Porque la gente del mundo está oprimido, uno, por un sistema caído que le ha metido la mente, semillas ha metido en la mente una cultura contra el reino. Y dos, se dejan sugestionar por Satanás, el diablo, el mundo sin Cristo. Y por eso la mayoría están enfermos. Porque pertenecen a una religión nada más. ¿Se da cuenta cómo ha llegado también el diablo a engañar? A través de un sistema de enseñanza. Entre comillas, enseñanza bíblica, pero crea muertos espirituales. Dígame quiénes no. Pues ahí están los testigos de Jehová. ¿De qué cree que hablan los testigos de Jehová? ¿Le citan Biblia o no le citan Biblia? Dígame la verdad, ¿citan Biblia o no? ¿Nunca se ha puesto a platicar con ellos? ¿Y los ha acompañado con una sombrilla? ¿No? Ellos citan la palabra de Dios, pero la citan a su conveniencia, fuera de una iluminación, fuera de una revelación de Cristo. Fue la revelación de Cristo. Muy bien, pues hasta ahí nos vamos a quedar. Y créalo, si Cristo fue ungido con el Espíritu Santo y con poder, y anduvo haciendo bienes y sanando a los oprimidos por el diablo, era porque cree, porque Dios estaba con él. Y el mismo Cristo que está ahorita, la misma unción que es Cristo en nosotros, ya permanece en nosotros. Y concluyo con este texto bíblico, 1 Juan 2:27, para entender. Por favor. 2:20 y 2:27, por favor. 1 Juan 2:20 y 2:27. ¿Qué dice el apóstol Juan? Pero vosotros tenéis ¿qué? La unción del Santo y conocen todas las cosas. Muchos dicen que esta unción era para conocer e identificar los falsos maestros del primer siglo que se presentaron con el apóstol Juan, que era los gnósticos, una parte del gnosticismo, que negaba que Cristo había venido en carne, negaba la crucifixión de Cristo, negaba el derramamiento de sangre, negaba que había un Cristo que se había encarnado y había muerto en la cruz. Eso negaba ese gnosticismo del primer siglo en la época del apóstol Juan. Por eso, si ustedes tienen la unción del Santo y conocen todas las cosas, 1 Juan 2:27. Pero la unción que vosotros recibieron de él permanece en nosotros. ¿Se da cuenta? La unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. O sea, es una unción que permanece. Todos tenemos la unción del Santo porque el ungido nos habita. Pero no todos usamos la unción porque ignoramos cómo esa unción opera aquí en la tierra. ¿Estamos entendiendo? Por eso todos tenemos la unción, pero ignoramos cómo opera la unción. Por eso no todos vamos a ministrar a los enfermos, porque ignoramos cómo opera el Espíritu Santo. Ignoramos el actuar de Cristo a través de nosotros. Por eso es que no se ven milagros. ¿Estamos entendiendo? Por eso no se ven. Póngase de pie. Démosle gracias al Señor. Saludamos al pastor Federico Lara desde Portland, Oregón. Y a todos por ahí los que estuvieron conectados les enviamos un abrazo.
al hermano John, no sé quién sea, a Melanie y Joanny también le enviamos un abrazo, Lerc Azul también le enviamos un abrazo, Mana Claudia y todos los que estuvieron ahí conectados. Ok, vamos a practicar rapidito. Melanie, ¿me ayudas, por favor? Póngase de pie y vamos a tomarnos las manos de aquí. Esta es una práctica para sanar a las personas que tienen quistes, que nos ven por internet. Los que tienen tumores en esta zona del abdomen, puede ser cáncer de páncreas, cáncer de riñón. Los que tengan problemas de vejiga caída, los que tengan problemas de lumbares, los que tengan problemas de vías urinarias, enfermedad de vías urinarias, los que tengan cualquier otra enfermedad, riñones disfuncionales, que los riñones no estén funcionando correctamente. ¿Mande? De la columna también, el que tenga los pies de pájaro metidos hacia adentro también. Este se llama la mini, ¿mande? ¿Cuál? Pies planos también, exacto. ¿Qué más dije? Problemas de los huesos, cartílagos dañados, donde está pegando hueso con hueso. Vamos a dejar que el Espíritu Santo nos ministre. ¿Qué le parece? Aquí no se trata de nadie imponer manos sobre nadie, nosotros mismos pondremos manos y el Espíritu Santo va a mover nuestro esqueleto, y cuando termine de girar su cuerpo va a estar totalmente sano. Si las personas que nos están viendo por internet también hacen este acto de fe, porque es un acto de fe, esto no se trata más que un acto de fe, creer de la manera que opera el Espíritu Santo aquí en la tierra para sanar a los enfermos de ese tipo de enfermedades que mencioné ahorita, ¿ok? Sobre todo problemas que tienen aquí tumores cancerosos en esta zona de el abdomen, urinarios, riñones, páncreas, hígado, todo eso, ¿ok? Porque yo sé que muchas personas a lo mejor en un futuro van a tener ese tipo, o se va a manifestar ese tipo de enfermedades. Y esto va a quedar grabado para la eternidad en nuestra página YouTube, Fe y Poder Guadalajara. Muy bien, pues cierra sus ojos y antes de cerrar sus ojos, va a poner sus manos aquí, mire. Esto se llama asunto de la pelvis. Una mano aquí y la otra mano acá. De esa manera ministramos a los enfermos también. Dentro de algo que llamó Charles y Frances el asunto total. Las manos cuando crecen, decrecen. El asunto de la nuca. Cuando hay ciertos problemas también neuronales. O de acá de arriba. De oídos. Esto de aquí se llama el asunto de la pelvis, y hay uno del asunto de los pies, que es cuando un pie crece, decrece, y el Señor pone huesos nuevos, sana artritis, osteoporosis, problemas de rodillas, cartílagos, ligamentos son reconstruidos. Pero ahora vamos a ministrar esto, ¿ok? Ok, póngase su mano así, ¿ya se puso su mano así? Y ponga sus pies, no tan abiertos, normales. Cierra sus ojos. El Espíritu Santo va a empezar a mover su esqueleto y va a comenzar a girar. El girar es así, abra sus ojos. El girar es así, mire. Así es el girar. ¿Sí está viendo cómo? Usted pensará que yo estoy actuando y que estoy haciendo esto. Si supiera que no soy yo. ¿Está viendo que se está moviendo mi esqueleto? Yo no lo estoy moviendo. Yo me voy a tratar de resistirme y mire, se mueve para otro lado. Voy a tratar de resistirme para que no se mueva. Ok, se va a mover así, y cuando termine de moverse se van a ir molestias, se van a ir ganglios, van a desaparecer tumores. Cierre sus ojos. Gracias, precioso Espíritu de Dios. Gracias, Cristo, porque es tu actuar aquí en la tierra para librar a la iglesia de Cristo que está dañada físicamente. Gracias, Señor, te damos. Tú comienzas a mover los esqueletos de ellos, el asunto de la pelvis, y comienzas a liberar a aquel que tiene hernia de disco. Se hace
vértebras nuevas, discos nuevos, ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. Lumbares sean reconstruidas ahora mismo en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Aquel que tiene pies de pato metidos hacia adentro, ahora mismo ordenamos un milagro creativo en el nombre de Cristo Jesús, porque creemos que por su llaga fuimos sanados. Y ahora mismo el hueso pélvico gira hacia afuera en el nombre de Cristo Jesús. Y se reacomodan esos pies a su normalidad. Si alguien tiene pies planos, en el nombre de Cristo Jesús ordenamos al hueso pélvico que gire hacia adelante y hacia atrás. Y ahora mismo se hacen narcos en esos pies, en el nombre de Cristo Jesús. Si alguien tiene ahorita un tumor o ganglios en la matriz, mujeres, en el nombre de Cristo Jesús ordenamos que desaparezcan esos ganglios. Esos tumores desaparecen en el nombre de Cristo Jesús. Y ahora mismo se sustituyen por células nuevas, totalmente sanas, y se reproducen a su normalidad en el nombre de Cristo Jesús. Personas que tienen problemas de rodillas, ligamentos dañados, cartílagos dañados, en el nombre de Cristo Jesús ahora mismo se hacen cartílagos nuevos, se reconstruyen ligamentos en el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús desaparece todo dolor lumbar. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Cualquier enfermedad de vías urinarias ahora mismo, si es infección, ahora mismo la secamos y le echamos fuera en el nombre de Cristo Jesús. Toda enfermedad la desarrollamos de este cuerpo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Damos gracias, Señor. Osteoporosis desaparece y son hechos huesos nuevos ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús. En el nombre de Cristo Jesús. Creemos que también desaparecen juanetes. En el nombre de Cristo Jesús. Se reacomodan los huesos a su posición perfecta y normal, como fueron diseñados por el Espíritu Santo. Y ordenamos que desaparezcan esos juanetes ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús. Sistema digestivo ahora mismo. En el nombre de Cristo Jesús. Sistema digestivo pasivo. Ahora mismo, en el nombre de Cristo Jesús, se hace nuevo y comienza a ser activo. En el nombre de Cristo Jesús. Intestino delgado, intestino grueso ahora mismo sean hechos nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Sanidad plena y total por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. El Señor haciendo la obra que por su llaga hemos sido sanados. Toda artritis sale de esos cuerpos. Huesos, coyunturas sean hechos nuevos en el nombre de Cristo Jesús. Te adoramos, precioso Cristo. Te adoramos, Cristo. Te adoramos, Señor, y te exaltamos. Te honramos, Señor. Gracias, Señor. Mi Dios es incomparable. Dile al Señor, vamos a alabarle. No hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré, siempre cantaré, que nadie es más grande que tú. Dile una vez más, mi Dios. Mi Dios es incomparable. No hay ningún otro como tú. Con mi vida exaltaré,
grande, nadie es más grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Nadie es más grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro sanador. Nadie es más grande, poderoso como nuestro Dios, Rey incomparable, Jesucristo, nuestro Salvador. Gracias, Señor, te adoramos. Un fuerte aplauso al Rey de Reyes, poderoso. Él es poderoso, Él es bueno, Él es poderoso. Te adoramos, Señor, te adoramos por tu manifestación gloriosa. Exaltamos, precioso Rey, exaltamos, Cristo, maravilloso eres tú. Te adoramos, te adoramos. Ahora yo preguntaría, si alguien está por internet y tenía un dolor e hizo ese acto de fe, nos puede dejar un mensaje. Y los que estamos aquí, ¿cuántos el Señor movió sus huesos pélvicos? ¿Alguien de aquí movió su hueso pélvico al Señor? ¿Sí? Levante su mano, diga. Levante su mano. Diga, Señor, gracias, porque usted estuvo obrando en este cuerpo, que si bien es cierto, algún día partiré contigo, pero mientras conozca tu poder sanador, yo permaneceré para honrarte, para exaltarte, para bendecirte, para darte a conocer y ser una expresión viva tuya aquí en la tierra, en el nombre de Cristo Jesús. Gloria al Rey. Puede tomar asiento un momentito. Los que no ven por internet, les enviamos un abrazote. Aquel que no tenga a Cristo en su corazón, puede decirle: Señor, créalo en su corazón y háblelo con su boca. Romanos capítulo 10 del 8 al 10, 10:13, el que invocar el nombre del Señor será salvo. Y así, es creer con el corazón, hablar con la boca. Diga: Señor Jesús, hoy te recibo en mi corazón, en mi vida. Yo creo en mi corazón que moriste en esa cruz y Dios te levantó entre los muertos al tercer día. Creo que tú eres mi Señor, mi Salvador, mi Dios, mi Rey, y te doy gracias por la vida eterna que has depositado en mi corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Y por ahí esperamos testimonios. Déjenos un mensaje en el video si usted también experimentó ese poder sanador en su cuerpo. Les enviamos un abrazote, todos los que estuvieron conectados, y si fue de edificación para sus vidas, lo puede compartir si usted desea, si usted gusta. No tiene ningún compromiso en compartirlo, pero si quiere librar a otro hermano que está enfermo de una enfermedad incurable, o si conoce una persona sin Cristo en su corazón y cree que usted cree toda la manifestación del Espíritu, lo puede compartir y que sea libre, pero también que venga a conocer, a creer en Jesucristo y sea añadido al cuerpo de Cristo. Les enviamos un abrazote y les recuerdo, estaremos ya el próximo jueves por acá a las presencial 7, transmisión 7:50, pero también estaremos el seminario que tenemos el día 15 de la revelación de su justicia con los maestros Ricardo y Doris Morfín. Están cordialmente invitados. Realmente creemos que va a ser de gran bendición y de edificación para la Iglesia de Cristo de Jalisco, México, y son cordialmente bienvenidos cada persona que sea acá de Jalisco, de los lugares cercanos por acá, estados. Tenemos a Tepic, por acá a un lado tenemos Guanajuato, y tenemos también acá a Michoacán, ¿no? Morelia, por acá también creo que tenemos. Entonces tenemos 3 estados por aquí pegaditos, Colima también. Los que gusten acompañarnos, pues aquí estamos para servirles. Ese evento comenzará el sábado 11 de la mañana, sábado 15, 11 de la mañana, y sábado 16 también, domingo 11 de la mañana. Así que les esperamos, bendecidos en Cristo. Un fuerte abrazo a cada uno de ustedes. Se les ama, les amamos en Cristo Jesús. Independientemente de la corriente teológica que usted tenga, les amamos en Cristo Jesús.